¿Qué tal? ¿Cómo están, camaradas? El tercero y nos vamos, ¿no, Porque El ya tercero, sí, ya es necesario. tercer capítulo de este sabadito de podcast. Así es. Esta vez queremos hablar del comandante Marcos. A lo mejor la audiencia siempre que hablan de un comandante Marcos, pues siempre te viene a la memoria el subcomandante Marcos, ¿no? Así Que es. es el del ZLN, ¿no? Así Pero no, es. esta Así vez es. no. El podcast trata sobre Cuba, sobre su revolución y demás. Y invitamos nuevamente al camarada Armando Ramírez para que nos platique quién era el comandante Marcos, por Sí. qué la propuesta de este programa, Ujú. porque entiendo que fue su aniversario luctuoso Así es, así el es. 2 de junio, El 2 de junio, apenas esta así es, semana. sí, así es. Sí, precisamente recordamos que Raúl Castro cumplió años el 3 de junio y fue cuando lo comentamos, pues el 2 de junio es el aniversario luctuoso del comandante Marcos. Comandante, no, Comandante, así subcomandante, ya no. es. Ajá. Allá es comandante y bien ganado. El comandante Marcos el nombre de Marcos es seudónimo. También es el nombre que voy a utilizar él en Bolivia, porque él combatió con el Che Guevara en Bolivia, mientras que en Cuba es conocido como Pinares. Si tú en Cuba les dices Marcos, pues no. También pensarían que es el de Chiapas, ¿no? O sea, Ajá. pero no lo ubican tanto. Si le dicen Pinares, luego surge así. Ya. Y sí es muy conocido allá en Cuba, el comandante Pinares. Entonces, si estás en Cuba, Pinares, Pinares, Pinares. Pinares. Y el Che en su diario sí le llega a decir Pinares una o dos veces, pero sobre todo es Marcos, 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 porque es el nombre de su pasaporte falso con el cual entró a Bolivia. Recordemos que todos los cubanos entraron con pasaportes falsos a Bolivia y es el nombre que él tenía para entrar a Bolivia. El comandante, su nombre real es Antonio Sánchez Díaz. Creo que como uno de la Coparmex, algo así, Sí. ¿no? De un tiempo, Antonio. Y en este sentido, pues fue unas figuras señeras de la revolución. Él nació en Pinar del Río, de ahí que Ahí le viene. dijeran Pinares, de ahí venían Pinares, porque cuando se integró a la guerrilla siempre decía, soy de Pinar del Río y bueno, y Pinares, pues Pinares. Él, él era su profesión era, bien su oficio era albañil, había sido albañil y es curioso porque él no tenía contacto propiamente con la gente del 26 de julio o con las otras organizaciones que hicieron la revolución, las principales, el directorio revolucionario del PCP. No, él se integró a la revolución cubana, como se decía, por la libre. Por la libre es cuando te ibas sin que te dieran la referencia de la ciudad, o sea, o del llano, para irte a la sierra. Porque muchos que iban en lotes e iban, le decían, no sé, a Fidel, Frank Pay le decía, te mando tales combatientes, etcétera. Y los que llegaban así por su cuenta, que no los conocían en su casa, pues decían, por la libre. Claro que a veces había que ver si no eran Sí, espías o claro. infiltrados, ¿no? Y él es una cuestión porque trató de incorporarse al ejército rebelde y no tuvo suerte. Regresa, vende toda su herramienta de albañil y vámonos otra vez para incorporarse y ahí sí hasta que no dio con el grupo de Fidel. Él se va a integrar a lo que entonces era pues la columna 1 antes de que se dividieran, o sea, la columna José Martí, antes de que se iniciara la invasión en la cual va a participar, y le tocó incluso la famosa ofensiva batistiana, la ofensiva batistiana que también se le conoce como el plan de FF, fin de Fidel. Él estuvo bajo las órdenes de un comandante muy conocido allá que se llamaba Andrés Cuevas, era su jefe, y él de hecho asciende a Antonio Sánchez Díaz, bueno, lo voy a decir Marcos, porque es Sí, como sí, le suelo sí. decir, lo asciende a capitán, precisamente. Y este comandante Andrés Cuevas pierde la vida en esta ofensiva batistiana en el combate del Purielón. Y prácticamente el que logra recuperar su cadáver es el comandante Marcos, Antonio Sánchez Díaz. Cuando Fidel le asigna al Che y a Camilo la misión de mandar la invasión desde la Sierra Maestra, o sea, desde Oriente hasta Occidente, aunque no más llegan a la mitad porque se precipitaron los acontecimientos. La columna 8 con el Che Guevara, Ciro Redondo, y la columna 2, Antonio Maceo con Camilo Cienfuegos,
Marcos, Antonio Sánchez Díaz, va a ser integrado a la columna de Camilo Cienfuegos. Y ahí va a destacar en varios combates, ¿no? Sobre todo en el combate de Yaguajay, es ya en la zona de las villas, donde rinden a un militar batistiano de ascendencia china llamado Alfredo Abonlí. Sí. Entonces, bueno, ahí lo rinden y incluso hay una foto muy famosa, muy famosa de Camilo, donde está Camilo sosteniendo el fusil, está con la mano a la pistola al cinto y está digamos, partiendo de Camilo hacia la derecha, después sigue Ángel Frías, se reconoce esa foto porque Ángel Frías está con una bazuca. Ángel Frías va a morir en Venezuela. Después sigue Ramón López Nené, que era adjunto de Camilo, él va a morir en misión internacionalista en República Dominicana, y después está Marcos, que va a morir en Bolivia. Ahí se ve el internacionalismo cubano, ¿no? Sí. Venezuela, República Dominicana y Bolivia. Es muy famosa esa foto. Cuando triunfa la Revolución Cubana y Fidel le da la orden a Camilo y al Che de ir de ocupar la Habana, de dirigirse a La Habana, ellos a su vez tienen una avanzada, ¿no? De parte del Che va a ser las tropas de Víctor Bordón, mientras que de parte de Camilo Cienfuegos va a ser precisamente Pinares Marcos, el primero que va a entrar a La Habana de parte de Camilo. La tropa del Che se va a radicar en la Cabaña, en el cuartel de Cabaña, y la de Camilo en lo que se llamaba el Cuartel de Colombia, que se va a cambiar el nombre y se va a llamar Ciudad Libertad, y el primero que lo ocupa Pinares Marcos, ¿no? Al triunfo de la revolución es ascendido a comandante. Recordemos que lo había ascendido a capitán era Andrés Cuevas y lo asciende a comandante ya al triunfo de la revolución. Va a tener diversos cargos, todos, digamos, pues de cierta importancia o de bastante importancia. Fue jefe del primer regimiento de infantería en Ciudad Libertad, segundo jefe de operaciones en la Escambray, en el contexto de la lucha contra bandidos, jefe de la división de Gualni de la base de San Julián, jefe del cuerpo de ejército de Camagüey, gobernador militar de la isla de Pinos, isla de la Juventud, jefe de las fuerzas tácticas de Occidente, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Cuando se conforma el Partido Comunista el 3 de octubre del 65, que el Che Guevara estaba en el Congo, a Marcos le toca ser parte de este Comité Central. Cosa curiosa, a Marcos también le tocó la lectura que el Che Guevara hizo de la carta de despedida de Fidel, cuando Fidel dice, aquí tenemos una carta del compañero Ernesto Guevara. Bueno, él no la conocía tampoco y le tocó escuchar esa carta. Él estaba en Cuba, el Che estaba en el Congo, ¿no? Ya después, cuando regresa el Che a Cuba para entrenarse, ahí él se integra a la guerrilla, ¿no? Y fíjate, durante la crisis de los misiles es muy importante, porque cuando derriban el U-2 el piloto Rudolf Anderson, el 27 de octubre, cae en la región de Banes y se querían acercar las tropas soviéticas, pero los primeros que llegan es la tropa de Marcos, ¿sí? Entonces es una cuestión muy interesante. Y cuando dije que fue segundo jefe de operación en el Escambray, estuvo bajo las órdenes ahí del comandante Tomasevich, de Raúl Méndez Tomasevich, que va a haber diferentes etapas de la lucha contra bandidos, un tema que también da para un capítulo entero, pero a él le toca estar sobre todo en la limpia del Escambray y va a combatir a los alzados. O sea, él fue guerrillero en la Revolución Cubana, pero también va a pelear contra lo que llamamos bandidos o guerrilleros contrarrevolucionarios, tipo la contra de Nicaragua, ¿no? Ajá. O los mujahidines de Afganistán. Entonces no solo combatió la tiranía batistiana, sino también a los alzados contra el gobierno revolucionario. O sea, tenía experiencia guerrillera y contraguerrillera. Un revolucionario en toda la extensión de la palabra, en toda la extensión, que dejó sus herramientas de albañil para irse a la revolución. De albañil, y no es el único albañil, Juan Almeida también era albañil, sí, okay, así es. Sí. Y bueno, y de un carácter sumamente jovial, aunque sí también bastante duro. O sea, el Che lo llega a molestar varias veces en Bolivia, porque sí tenía su carácter, a veces peleaba con Pacho, etcétera. Incluso, pero el Che también
muestra cómo era su carácter y lo admira, ¿no? En este aspecto, porque cuando dicen una vez en su diario, dice, al llegar Inti me planteó una falta de respeto cometida por Marcos. Dice, yo me exploté y le dije a Marcos que de ser cierto sería expulsado de la guerrilla. Dice, contestando él que moría antes fusilado, dice, te voy a expulsar de la guerrilla, antes me fusilan. O sea, sin nada de que me voy a Miami y todas estas cuestiones, ¿no? Y sí, él era el jefe de la vanguardia del Che en Bolivia, pero lo destituye el Che por sí tenía un carácter poco rudo, aunque sí también era muy alegre, y nombra a Miguel, al capitán Manuel Osorio, como jefe de vanguardia. Es muy curioso porque cuando van a ir a Bolivia, que después de que Fidel leyó la carta y que el Che regresa del Congo, pues elaboran una serie de propuestas para quién iba a acompañar a Bolivia, ¿no? Raúl tenía la suya, Fidel tenía la suya, y dicen, el Che dice, quiero etcétera, en fin, ¿no? Y uno de ellos era Marcos, ¿no? Y a varios les llegó la indicación, nada más les decía, tienen que estar a las 8 de la mañana en el despacho del comandante. Recordemos que en ese tiempo era comandante, ya hablamos de que después va a ser general, Raúl Castro, el lunes a las 8 de la mañana en el despacho del comandante Raúl Castro en las FARC. Nada más eso, decían, ¿y para qué me cita, no? Entonces llega él, van llegando varios de los que van a acompañar al Che a Bolivia, 16 guerrilleros. Entonces dicen, ¿qué estamos haciendo aquí, no? Entonces, bueno, ya lo recibió el comandante Moisés Wong, un militar de origen chino que había hecho la campaña junto con el Che en las villas, en su columna, en la columna 8. Y les dice, ahorita lo recibe Raúl, ya lo recibe Raúl, les ofrece puros, les ofrece café, y les dice, ahorita les voy a plantear cómo va a estar el asunto. Pero llega Marcos, y entonces le estaba dando a Raúl Castro el puro, y Marcos se toma 3 puros, ¿no? Y le dice 1 Paola y 2 Papola, ¿no? Entonces sí, era un fumador empedernido. Hay muchas anécdotas de él de cómo se hacía de cigarros cuando de plano no tenía dinero, cuando era albañil, ¿no? A veces si veía a alguien que le sobraba la cajita de cigarros, decía, ¿cómo has estado? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está esta? Y ahí comenzaba eso. Y el otro todo estanteado, ¿no? Cuando van de las FARC, que van al campamento donde va a estar el Che, precisamente en Pinar del Río, los llevan en un jeep pues tapado, ¿no? Y el que va conduciendo es el comandante Tomasevich, que había sido su jefe en la lucha contra bandidos. Entonces Marcos le pone el puro al toldo, bueno, digamos, al toldo para ver por dónde. Dice, es mi provincia, es Pinar del Río, porque dice, ¿dónde estaremos? Y cuando llegan ahí precisamente, les dice Tomasevich, dice, es un español el que los va a dirigir, dice, tienen que hacerse tribas de corazón porque el tipo ofende un poco, dice, y es medio especial, ¿no? Era ya el Che disfrazado, ya estaba calvo, ya estaba sin barba, etcétera. Entonces dice, ahorita les traigo, dice, doctor, aquí está la tropa, ¿cómo los ve? Dice, pues los veo como un montón de mierdas, ¿no? Entonces, todos acá firmes, ¿no? Y él precisamente que les había dicho que se pusieran firmes era Marcos, ¿no? Y va a cada uno diciéndoles así cosas. Entonces, cuando llega con Marcos, con Pinares, le dice, ¿tú no eres el comandante Pinares? Dice, sí, soy el comandante Pinares. Dice, eres el comandante Pinares que durante la crisis de los misiles, crisis de octubre, andabas en un jeep todo destartalado metiendo mentiras a los campesinos. Entonces se pone así, dice, sí andaba en un jeep, pero no andaba metiendo mentiras a los campesinos. Y así está con cada uno, hasta que el rubio lo reconoce, dice, coño, ¿qué bicho eres tú? Dice, no lo reconoce muchacho, dice, es el Che, ¿no? Entonces, bueno, ya ahí rompen la formación, etcétera. Pero él, ya estando en Bolivia, no va a pertenecer propiamente al grupo del Che, porque el grupo del Che en Bolivia se va a dividir. Pierde contacto la retaguardia que estaba al mando de un cubano llamado Joaquín, el comandante Vilo Acuña, y la vanguardia y el centro se quedan con el Che. No fue una cuestión estratégica, era para que replegaran el ejército, la retaguardia, y para que los enfermos se quedaran con él, pero nunca vuelvan a tener contacto. Marcos se queda con el grupo de Joaquín, no se queda con el grupo del Che. Él fallece el 2 de junio precisamente en la emboscada del Peñón Colorado en Bellavista con otro guerrillero boliviano llamado, nombre de guerra, Víctor Casildo Cóndor y Vargas. Y bueno, pues Fidel Castro, cuando hace la velada solemne para recordar al Che, lo menciona también, la anécdota precisamente, cuando antes fusilado, la retoma Fidel, dice, para que vean el tipo de personas que estaban con él. Y pues actualmente hay muchos lugares públicos que llevan el nombre de comandante Pinares o comandante Antonio Sánchez Díaz, ¿no? Y admirar, ¿no? Porque sí,
O sea, entendemos que es un revolucionario que deja todo, que se va a la guerrilla, que una vez que triunfa la revolución tiene cargos importantes, entre ellos en el Comité Central del Partido Comunista, ¿no? Y que ya estando, digamos, que en una posición acomodada de poder, ya sea por indicación o ya sea por decisión propia, dijo, me voy con el Che a Bolivia y vamos a seguir. Y no solo eso, sino cuando le dice, te voy a expulsar de la guerrilla, antes fusilado, ¿no? O sea, entonces, en ese aspecto, sí, otra cuestión. Es muy interesante que en una cuestión, cuando chocan con un campesino, bueno, cuando tienen contacto con un campesino que era guía del ejército, Marcos se hizo pasar como ingeniero mexicano. Yo creo que el acento no lo tenía, pero le dijo a ese campesino, soy un ingeniero mexicano que está aquí en labores de agrimensura, etcétera, pero en fin, entonces sí, es una cuestión que hay que tenerlo en cuenta y pues sí, pues independientemente de la opinión que tengamos, sí hay una diferencia abismal con nuestro buen Marcos de Chiapas, ¿no? O sea, por lo menos a Marcos creo que nunca le creció la pancita, así, algo así. Ni escribía poemas a la jornada. Pero sí, el comandante Antonio Sánchez Díaz, Pinares en Cuba y Marcos en Bolivia. Sí. Personajazo, ¿no? Y actualmente está en Santa Clara, obviamente en el mausoleo del Che, ahí también se recuperaron sus restos y está actualmente allá. Pues si no hay nada más que agregar, camarada, acerca del personaje. Del buen camarada Marcos. Lo dejamos hasta aquí. Aquí está. Gracias. Muchas gracias.